llamados para primera ya no ser emocionales, sino caminar por la verdad. Fuimos llamados para que el débil se haga fuerte, para que el enfermo se sane, para que el ciego vea. Yo todo lo puedo en Cristo, aún la imposibilidad, aún la negación, aún contra la traición, aún contra la falta de recursos. Yo todo lo puedo en Cristo. Llegaron los amargados, los débiles, los fracasados, y de ahí las cosas cambiaban. Amén. Ayer estábamos hablando acerca de cómo el apóstol Pedro es llevado, ¿no es cierto?, a una controversia. ¿Y por qué Jesús lo hace? Creo que es muy interesante. Yo siempre he tratado de, más que de aprender la historia, o más que de aprender los momentos, más que aprender las frases, entender por qué pasaron esas cosas. Si yo no entiendo por qué pasaron las cosas, qué fue lo que ocurrió, me quedé con la historia, ¿me entiendes? Me quedé con el momento, pero no aprendí nada. ¿Me entiendes? Y yo creo que a veces uno de los grandes problemas que ocurre con los hijos de Dios es que nunca terminan de entender lo que Dios les estaba diciendo. Yo muchas veces me he encontrado con mis hijos mandándolos a hacer algún quehacer, ¿no es cierto? Y le digo, no sé, a Judá, Ariel, oye Judá, mira, haz tal cosa. Y salen corriendo. Y cuando están allá buscando, supuestamente, la típica que me dicen, papá, ¿qué es lo qué fue lo que me pediste? Y yo le digo, bueno, ¿y por qué saliste corriendo a buscarle? Si ni siquiera entendiste lo que le estaba pidiendo. Y claro, eso no solamente me pasa con mi hijo, me pasa a veces con gente grande, hermano, gente adulta. Que uno, cosas evidentes, cosas que son obvias, no las ven. Y como no las ven, no entienden la razón, no entienden por qué yo estoy pidiendo algo. En otras palabras, salen corriendo sin saber para qué, sin saber a dónde, sin interiorizarse de lo que yo les estoy diciendo. En otras palabras, ¿qué hace que un niño, por ejemplo, generalmente un niño, salga corriendo a hacer un quehacer o algo cuando no entendió al mayor que lo envió o a quien lo envió? Por una razón muy simple, está ensimismado en su mundo, que está interesado en su juego. Si el padre, ¿no es cierto?, la madre lo han enseñado bien, ¿no es cierto?, él va a pararse de su cuento y va a salir, pero él va a seguir con su mente en su juego. Va a seguir con su atención puesto en lo que él quiere y no en lo que se le está diciendo. El problema, hermano, es cuando eso nos convertimos en gente adulta y seguimos con la misma. Entonces, cuando ocurre eso, hermano, ¿sabes qué es lo que ocurre? Comienzan a haber acciones erráticas. Comienzo a actuar en forma errática, comienzo a hablar de cera, comienzo a tomar actitud y después digo, chuta, no me di cuenta. Uy, no me había dado cuenta de lo que dije. Claro, basta que después venga una persona, lo aclara el individuo y le diga, oye compadre, y le dé una tremenda charla, ¿no es cierto?, con respecto a un tema que ya ese personaje debiera saber. ¿Y por qué ese personaje X, ¿no es cierto?, se manda el condoro, ¿no es cierto?, la incapacidad de entender lo que se está diciendo? ¿Y por qué hace lo que quiere? Porque vive en su mundo. Vive en su manera de ver las cosas. Y eso algún día, hermano, va a pesar grande, hermano, encima de la cabeza. Porque cuando Cristo, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 21 le dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías y tú mismo ibas donde querías ir, le dice. Le está queriendo decir, ¿no es cierto?, que después de todo lo que ocurrió, después de las innumerables veces en que él habló con él, probablemente muchas que ni siquiera están documentadas en los evangelios, donde Cristo le trató de enseñar, lo trató de encauzar, lo trató de sacar de su mundo y traerlo al mundo de él, de cómo él veía las cosas, de cómo él sentía el mundo espiritual, de cómo él veía el reino. Y vemos cómo este Pedro, ¿no es cierto?, una y otra vez actuaba como él quería. Una y otra vez actuaba de acuerdo a lo que él veía. Hacía lo que él quería. ¿Y saben lo que ocurre, hermano? Cuando nosotros comenzamos a actuar así, todo nos sale mal. Nada resulta. ¿Por qué? Porque estoy abocado a un conocimiento, pero no a un cambio de vida. ¿Me estoy explicando? Miren, Filipenses capítulo 2. No lo busquen. Capítulo 5, hay un verso muy conocido, sobre todo la versión 60, que dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta versión dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dice.
Y luego, mire lo que comienza, perdón, a describir el apóstol Pablo. Dice, aunque era Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó, dice, la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y cuando nosotros leemos ese pasaje, ¿no es cierto?, que es como tan representativo de la cristiandad, ¿no es cierto?, la base, ¿no es cierto?, decimos, uy, sí, en realidad Cristo hizo esto, se entregó, y uy, qué bueno que fue, y qué humilde, y nos quedamos con esa versión, ¿me entienden? Nos quedamos con qué bueno que fue Jesús. Oh, qué capacidad de autodespojarse de todo, y nos quedamos en el cuento. Pero cuando Pablo habla del mismo sentir, la palabra que usa en griego es pronios, que significa el mismo sentir, la misma conmovisión, la misma perspectiva, el mismo sentir, en otras palabras. Es decir, ver desde del mismo prisma que él está viendo. Y cuando comienza a enumerar, o comienza más bien dicho, a describir hacia abajo lo que él dejó, lo que hizo, lo que estuvo dispuesto a hacer, lo plantea el apóstol Pablo, no tan solamente para que los cristianos digan, no, qué bueno que fue Jesús, no, sino que para que entiendan por qué lo hizo. Nosotros muchas veces, hermano, cometemos el mal del animalito de costumbre. Hacemos las cosas porque nos acostumbramos a hacerlas. Hay gente, hermano, que pasa 5, 10, 15, 20, 40, 50 años marcando su traste en la banca de la iglesia, hermano. Va, viene, va, viene, va, viene. Y está tan acostumbrado al ir y venir, que ha convertido la iglesia en un club social, por hermano. Poquito más nomás que un Rotary Club o que un club de leones, no, hermano. Donde tengo mis amistades, donde tengo mis amigos, donde tengo las viejas con las que envejecí pelando, ¿no es cierto? Donde, ya, eso es, ¿me entienden? Un club social. Un club social. Donde yo me siento bien, tengo mi grupo de amigos, con los que envejecí, o con los que ahí me hice mis amigos, pero nada más que eso. ¿Y cuando la Biblia dice en alguna parte que la iglesia es un club social? En ninguna parte. La Biblia dice, o más bien dicho, como la describe el apóstol Pablo, como columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Y la verdad duele. La verdad es una espada. ¿No es cierto? Entonces, yo me he visto en muchas ocasiones observando a mi prójimo, a los que están cercanos, y lo observo y yo le digo a cualquiera, a distintos personajes me he visto diciéndole, bueno, y esta cuestión yo no te la dije ya 10 veces, no te la dije 20 veces, no te lo enseñé una y otra vez. Y veo que constantemente se vuelve a cometer el mismo error una y otra vez. Y si lo hacen con alguien a quien pueden oír, a quien pueden ver, a quien pueden tocar, ¿no es cierto? A quien es supuestamente mucho más fácil interactuar, ¿no es cierto? Yo me imagino nomás, si hay un rango de error ya garrafal en esa relación, ¿cómo será un rango garrafal de error con alguien al que yo creo que la gran mayoría a veces ni siquiera escucha? Y esa es la verdad. Porque hacen lo que quieren. Piensan como quieren. Y el apóstol Pablo pone el énfasis en la cristiandad, en la iglesia primitiva. Hay en vosotros el mismo sentir, la misma actitud. Que brote de ustedes más que un simplemente amén, amén Señor, o amén pastor, no. Sino que brote de ustedes el sentir que hubo en Cristo. No solamente con respecto al tema, por ejemplo, de la autonegación. No solamente con respecto al tema de obedecer o de poner, ¿no es cierto?, el bien de los demás, no, sino que en todo el plano de la existencia humana, el mismo sentir. Alguien una vez dijo que el molío es el que deja, y es verdad, y también el molío es el que te empobrece. Todos esos errores, todas esas malas decisiones, esas micro malas decisiones te van alejando de Dios, te van poniendo en una posición de oscuridad, en una posición de error constante, un poco allá, un poco acá. Y yo puedo estar toda la vida haciendo una pega media, hermano.
Puedo estar toda la vida. Y esta cuestión, hermano, igual como la carrera que se puede hacer en alguna empresa. Hay personajes que han entrado a una empresa a trabajar, que han estado 40 años haciendo la misma pega toda la vida. Toda la vida. Como máquinas, como animales, hermano. Están tan programados para hacer lo mismo. En toda institución, digámoslo, no sé, Carabineros, Ejército, Fuerza Armada, todo, existe una cuestión que se llama el ascenso. Y se supone, ¿no es cierto?, que cuando alguien entra a una institución, no va a ser cabo toda la vida, por hermano. ¿O no? Porque hay un rango, ¿no es cierto?, para ir ascendiendo. Pero cuando se sabe de que un compadre ya ha pasado el tiempo y sigue en el mismo rango, es por algo, por hermano. Y nosotros muchas veces cometemos el error la misma vez, y seguimos y seguimos. ¿Y sabes lo que logramos con eso? Una sola cosa: retrasar el propósito de Dios en nuestras vidas. Retrasar el propósito. Y entramos a un letardo. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Dios se vuelve lejano. Y comienzan a perder la expectativa de Dios, porque Dios ya no resulta. No resulta. Sus verdades no resultan en mí. Y como no resultan en mí, ya me acostumbré a estar marcando el paso. ¿Por qué? Porque sigo un Dios de quien yo no estoy adquiriendo, ojo, adquiriendo su sentir, adquiriendo su celo, adquiriendo su compromiso, adquiriendo su coraje, adquiriendo su valor. Y podemos seguir con la lista interminable de cualidades que nosotros tendríamos que estar adquiriendo de Dios. Adquiriendo la fe de Dios, adquiriendo la lealtad de Dios, hermano, adquiriendo, ¿no es cierto?, tantas cosas, pero estamos frente a un Dios del que no adquirimos nada, por hermano, o muy poco. ¿Cuál es la crítica de Cristo con Pedro? Que lo ha tenido cerca, le ha enseñado, le ha hablado, y en un momento lo queda mirando y lo ve exactamente igual. No lo ve evolucionar, no lo ve crecer, y se nos pasa el tiempo, y se nos pasa el tiempo, y se nos pasa el tiempo. ¿Y sabes qué? Entre más el tiempo pase, se te va a hacer más difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo ni ninguno ser humano puede cambiar las leyes de la vida. Y la ley de la vida es que te va a ir desgastando. Una de ellas. Que hacer la voluntad de Dios a los 30 no va a ser lo mismo que hacerlo a los 60. Que hacer la voluntad de Dios, como en el caso de Moisés, a los 40 no va a ser lo mismo que hacerlo a los 80. Van a haber otros factores que va a tener que empezar a considerar. Y sabes que yo he visto algo debajo del sol. La vejez es hermosa, hermano, pero la vejez también es difícil. Es difícil por muchas razones. Y es porque se debilita el ser humano en todo orden, a todo nivel se debilita. El pecado lo debilita. Debilita su mente, debilita su voluntad, debilita su fuerza, debilita su cuerpo, lo debilita todo. Y Dios no puede hacer salvedades con eso, a menos que el individuo no sea excepcional, como Caleb, por ejemplo. Y creo que ese no es el caso de acá, porque acá yo no veo excepcionales, hermano, de verdad. No veo excepcionales. Veo gente que a veces se le ha dado mucho, mucho, y todavía siguen arrastrando, todavía siguen siendo a su manera. Y se nota tanto cuando alguien sigue siendo a su manera. No hay un cambio. ¿Y por qué no hay un cambio? Podemos, no sé, abanicar un montón de razones. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo con los mismos hábitos de siempre? ¿Por qué hago las cosas igual como las hacía hace 20 o 30 años atrás, o 10 o 15 años atrás? ¿Por qué las sigo haciendo igual? Porque no está en mí el sentir que hay en Cristo. ¿Qué hace que Cristo sea el verbo de Dios? Que Él no solamente se conformó con ser el Hijo de Dios, sino que comenzó a observar cada verdad que su Padre esgrimía y trató de hacer la parte de Él. Y estoy seguro que eso no es algo que lo logró de la noche a la mañana. Pero no solamente quiso cumplir, ¿me entienden? Sino quiso ir al espíritu de las declaraciones del Padre. Quiso Él hacerse parte de esas verdades y en un momento se convirtió en ellas. Yo les pregunto, ¿ustedes se han convertido en las verdades que han oído? Esa es una buena pregunta. ¿Se han convertido en las verdades o son simplemente, sabes que a veces, hermano, es tan frustrante hablarle a una persona? Yo le hablo a una persona y yo me doy cuenta cuando estoy perdiendo el tiempo. Cuando le hablo y me doy cuenta que no me entiende. No me entiende. ¿Y sabéis lo que yo siento? Quedarme callado. Y he aprendido eso de Dios. De que Dios, cuando la gente no quiere aprender, se queda callado y busca uno que sí quiera oír.
Y se va y ahí te deja. Y te podéis creer lo que queráis, pero Dios ya no está. Porque Dios es más que obediencia lo que busca. Es más que yo allá, agarra la silla y ponla acá. No, es más que eso. Anda y a hacer cualquier cosa. Es más que eso. Oh, es glorioso esto, hermano. Hay una parábola donde Cristo habló de la parábola de los dos hijos. Que vino el padre y llamó a uno y le dijo, anda a hacer una cuestión. Y el otro dijo, no va a ir. O le dijo, sí, perdón, sí voy a ir, y finalmente no fue. Y después vino el otro, ¿no es cierto? El segundo, que le dijo abiertamente, no voy a ir. Pero después meditó y fue. ¿Qué hace que un individuo le diga a su padre, no voy a ir y después va? El padre quedó conforme, no le dijo, no lo amenazó, no lo retó, no le dijo nada. No le dijo nada, ok, si no quiere ir bien. Pero ¿qué hace que ese hijo vaya? ¿Sabe qué es lo que hace? Que ese hijo se puso a meditar, se puso a pensar. Comenzó a ver por qué se le había mandado a hacer tal cosa y descubrió que era bueno hacerlo. Y después la soledad, cuando el padre ya no estaba ahí, cuando no estaba frente a él diciéndole anda a hacer algo, sino que en la soledad él decidió ir a hacer. Y después él va, Cristo le dice a la gente, bueno, ¿quién hizo la voluntad? Y todos dicen el segundo. Y él dijo, bueno, hagan lo mismo, dijo. Hagan ustedes lo mismo. Es cuando en mí nace el sentir. Yo, por ejemplo, hay muchachos acá que yo le digo, ¿cómo puede ser tan flojo? Le digo, ¿cómo puede ser tan dejado a otro? ¿Cómo puede ser tan inoperante? ¿Cómo puede ser tan incomprometido? Y pone una cara de estúpido, hermano, así, con todo el amor de Dios se lo digo. Una cara de imbécil, una cara así como si yo le estuviera hablando en otro idioma. Hay otros que son mandados a hacer para decir amén, po. Sí, amén, pastor. Y después uno se da cuenta que hacen lo que quieren. ¿Y saben por qué? Porque todavía están en la ignorancia de sus propias ideas. Están en la ignorancia de sus propios pensamientos. Y eso los mantiene empobrecidos. Eso los mantiene débiles. Eso los mantiene siempre a media. Nunca concretan nada. Porque no pueden reconocer la superioridad de las palabras que no tienen. Porque dicen amén a lo que no entienden, dicen amén a lo que no saben y dicen sí, sí y finalmente no lo hacen. Y eso los mantiene empobrecidos. ¿Sabes que Pedro pasó el momento de la crucifixión, el momento de la resurrección, el momento de la glorificación del Rey y todavía estaba tan empobrecido? Había sido testigo de milagros, de señales, de prodigios, como nunca la humanidad lo había visto en la persona de un ser humano, en este caso en Cristo. Y seguía siendo el mismo pobre de siempre. Seguía siendo el mismo pescador ignorante y testarudo en tantas áreas de su vida. Se había perdido la posibilidad de enriquecerse tanto, hermano. En su mente, en su corazón, en su vida. Estaba tan empobrecido. Cuando Cristo le dice lo que le dice, lo ve tan empobrecido. Pero claro, cuando Cristo le decía, vayan para allá, él corría para allá, corría para acá. En un momento el mismo Pedro le dice, en otra parte de Mateo, le dice, lo hemos dejado todo por ti. Hermano, ¿para qué dejaron todo? La pregunta es, ¿para qué lo habían dejado todo? Esa es la pregunta. Cuando no somos capaces de ver más allá. Y eso, hermano, van a ser las lágrimas que muchos corazones van a botar en algún día. Porque se les dio la oportunidad de cambiar su vida para siempre. Se les dio la oportunidad de haber aprendido un conocimiento que es más que la salvación. La salvación es apenas la base de la montaña. Es apenas la base. Se van a perder tanta riqueza, tantas cosas insondables de la gloria de Dios, única y exclusivamente porque siempre quieren vivir, actuar y hacer todas las cosas a su manera y no como se las dicen. ¿Me estoy explicando, no? Me estoy explicando. Pero ¿saben qué es lo que ocurre cuando alguien de verdad, ya no tan solamente porque se le está diciendo, sino que cobra el sentir? Escuchen muy bien, uno adquiere el sentir, ya está en mí. Ya no necesito que Dios me mande, porque está en mí el sentir. El mismo espíritu que escudriña lo profundo de Dios, ahora escudriña lo profundo de su hijo o de cualquiera. Y viene y pone el sentir. ¿Saben qué? Uno se vuelve un creador. Uno se vuelve alguien que evoluciona, que se eleva. Ya es más que el entendimiento se eleva. La peor maldición es oír y no entender nada, nada. Y seguir actuando, no diferenciar entre lo santo y lo profano, no diferenciar entre un hermano y un pagano, no diferenciar entre el reino y el mundo. Hay gente que aquí tiene ese problema. No lo pueden ver.
Y dicen amén y han dicho amén durante 5, 10, incluso más años y no pueden notar la diferencia. ¿Saben por qué? Porque solamente están acostumbrados a decir sí Señor, sí pastor, voy para allá, pero no han cultivado el sentir. Por eso viven en derrota. Por eso viven aplastados, por eso no alcanzan y jamás terminan de alcanzar la altura, la madurez, la sabiduría. Por eso tienen conflicto en sus casas que no pueden solucionar porque no tienen el peso, porque el sentir me da autoridad. El sentir me da poder sobre las cosas. El sentir, no el repetir como un moro las cosas. Y eso es fracaso. Y eso es lo que Cristo veía en Pedro. Veía fracaso, veía vaciedad, veía, disculpándome el apóstol, a un mono que repetía nomás por mano. Pero todavía seguía siendo un arrogante, todavía seguía siendo un testarudo, todavía seguía diciendo amén a un montón de cosas y no entendía. Todavía estaba enfrancado en discusiones. ¿Y qué pasa con él? Mira, hermano. Lo bueno, ¿no? Yo con todos ustedes, sin excepción, he visto momentos en que yo les digo algo. Ya, amén, pastor. Pasa un tiempo y después yo lo observo y la vuelven a hacer a su manera otra vez. No toman lo que yo les digo. Y aquí todos, sin excepción, lo hacen en algún momento. Yo le digo, esta cuestión se hace así, así. Amén, pastor. Y después yo lo observo y son ustedes otra vez. No son el reflejo de su maestro. Pedro no fue el reflejo de su maestro. ¿Por qué? Porque él todavía tenía la idea. Sácate la mente de esclavo de la cabeza. Sácate esa testarudez ignorante y elévate para que te resulte el Señor. ¿Sabes por qué Pedro se veía frustrado? ¿Sabes por qué Pedro en un momento se convirtió, según las palabras del Señor, en un instrumento de Satanás mismo? Satanás se posesionó de él en un momento que esto lo quedó mirando y que esto se dio cuenta cómo los dedos del diablo se habían metido dentro de Pedro y lo estaba usando como una marioneta. Y Jesús lo queda mirando y reprendió esa... Apártate de mí, Satanás, le dijo. Mira, eso es lo que ocurre con las marionetas que nunca cambian. ¿Por qué? ¿Por dónde se metió Satanás en la vida del apóstol Pedro? Por su ignorancia. Se metió y lo manejaba como quería. Todos los demás, nadie se daba cuenta, pero nuestro rey sí se dio cuenta. Satanás le dijo. Porque es tan evidente. Yo en algunos de ustedes a veces he visto al diablo cómo los mueve, hermano. Te lo digo. Yo he visto cómo el diablo comienza a meter sus manos y lo veo tan claramente y a veces ustedes no lo ven. ¿Qué hay en vosotros? Dice el apóstol Pablo. El mismo sentir, el mismo pronios que hubo en Cristo. Ya no simplemente acatar por un rato, sino que dejar que de verdad esa presencia del Espíritu me llene. No para hacerme hablar en lengua, ni para hacerme ver visiones, no. Esa es la expresión más pobre del Espíritu Santo en nosotros. La expresión más enriquecedora del Espíritu en nosotros es cambiar nuestra alma. Cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien, no para hacerlo tiritar, ni hablar en lengua, ni hacerlo llorar, sino que cuando está sobre alguien, como en el caso de Daniel el profeta, lo hace 10 veces mejor que los mejores del mundo, porque Dios estaba dentro de él. Ellos se habían entregado, ¿me entienden ustedes? Ellos se habían dispuesto en la mano de Dios. Daniel y su amigo se habían entregado y siendo tan jóvenes, parece que el dolor, el despojo, el sufrimiento lo había hecho pensar. Y se habían dado cuenta que donde habían caído de la gracia, porque Daniel pertenecía a la aristocracia de Jerusalén, y haber caído tan bajo, haber tragado tanto polvo, los volvió sabios. Y se dieron cuenta que tenían vidas banales, pero mientras iban con cadenas caminando por el desierto hacia el reino de Babilonia, se dieron cuenta de lo vacíos que estaban, se dieron cuenta de lo necios que eran, se dieron cuenta de todo lo que habían perdido por culpa de su maldad y su pecado, y tomaron una actitud de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento me cambia. El verdadero arrepentimiento es más que venir a llorar y levantar la mano y decir, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. No, hermano, ese no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es dejar que Cristo entre y a través del Espíritu de Dios te cambie. Porque ¿de qué te sirve recibir el perdón si no eres capaz de guardarlo? Si no eres capaz de retenerlo. El apóstol Pedro habla de eso. Habla de guardar una salvación tan grande, dice.
Pero por ahí algunos primos evangélicos dicen que no, que la salvación no se pierde, que no retrocede, no te la pueden quitar con nada. Qué mentira más grande, hermano. Cuando un creyente dice eso, afianzado en estudio, incluso en la ley de Dios, hermano, ahí uno puede ver cómo no hubo ningún cambio. El Espíritu de Dios no trajo ningún cambio a esa vida, no trajo ningún cambio a esa denominación, ninguno. Son simplemente religiosos, manipulados, igual que Pedro, por muy discípulo, por el mismo Satanás, padre de mentira y de engaño. ¿Me estoy explicando, no, hermano? Nosotros fuimos llamados para ser transformados. Fuimos llamados para, primera, ya no ser emocionales, sino caminar por la verdad. Fuimos llamados para que el débil se haga fuerte, para que el enfermo se sane, para que el ciego vea. Y las limitancias que Dios más quiere solucionar en nuestra vida no son las físicas, hermano, son las del alma. Si alguien ciego puede quedarse ciego de vista, pero ser poderoso en la mano de Dios. Si no me cree, pregúntale a Sansón, por hermano. Es decir, no es este el problema. El problema es cuando el corazón está ciego. El problema es cuando el corazón está engrosado y no cambia, hermano, no cambia. ¿Sabes qué? Yo siento que hay tanta bendición, hay tanto poder de Dios, hay tanto, ¿cómo explicarte? Hay tanta posibilidad de Dios. Pero la testarudez de los corazones, por no querer cambiar de verdad, lo único que hacen es perdérsela. Una y otra y otra y otra vez. Pero cuando yo quiero cambiar, cuando yo he oído, cuando mi maestro me ha dicho, esto se hace así, así y así, y yo soy, como dice el Señor, manso y humilde, otra versión, y tierno de corazón. Tierno tiene que ver con la idea, no de que así mamoso, no, sino que es dúctil, es suave. Se moldea a quien lo está forjando. Soy tierno, soy suave, yo me dejo moldear. Esa es la idea. Esa es la idea, me dejo moldear. No me creo dueño de la verdad, sino que me dejo moldear y reconozco la autoridad de mi Padre. Cuando yo tengo esa capacidad, ¿sabes lo que yo logro? Que todas las riquezas entren. Y yo he visto, hermano, en mi alrededor, he visto cómo algunos han oído toda la vida y no aprenden nada. He visto cómo otros aprenden, han oído y han aprendido tanto y han dado tanto fruto. Porque esa verdad que yo oigo, cuando viene a mí y yo de verdad moldeo mi vida, moldeo mi accionar en pro de lo que se me dice, esa verdad cobra fuerza en mí. Y yo comienzo a convertirme en un creador. ¿Por qué crees tú que Pablo fue escogido? Porque yo creo, hermano, que de todos los apóstoles, el que tenía la capacidad más grande de cambiar era él. ¿Por qué vamos a hacer una pregunta? De los otros 11. Una buena pregunta. ¿Qué tuvieron que cambiar tanto? Si eran toda una pila de ignorantes, hermano. Era una pila de pobres diablos muertos de hambre. Esa era la verdad. Si aquí el que tenía preparación, el que tenía una vida, el que tenía fama, el que tenía educación, el que tenía todo era Pablo. Es decir, Pedro era un bruto que lo único que sabía con cueva era tirar la red al lago y a ver si ni pescar sabía, ¿me entienden? Esa es la verdad. Pero Pablo era otra clase de hombre, preparado, docto, próspero, bendecido, las tenía todas, educado, era un hombre sabio. Él sí que tuvo que quebrantarse para dejar todo lo que tenía, por eso me gustó mucho lo que compartía ayer Nicole. ¿Me entienden o no? Pero algunos hermanos, siendo como Pedro el miserable, y la verdad es que no hay mucho cambio, hermano. ¿O no? Yo le hago una pregunta, así, a lo mero macho, como dicen los mexicanos. ¿Ustedes de verdad creen que ahora, en este momento, Dios está fluyendo a través de ustedes con todo el potencial que Él quisiera? ¿Creen que Dios está fluyendo a través de tu alma como debiera? ¿A través de tu trabajo como debiera? ¿A través de tu forma de actuar, de hablar, de pensar, de existir, de definirse, de administrar todo? ¿Realmente crees de que Dios está fluyendo como Él quisiera a través de ti? Si la respuesta es no, bueno, tenía algo todavía de honestidad dentro de ti. Segunda pregunta. Bueno, ¿y qué pasa con todo lo que Dios quiere hacer? Hermanos queridos, yo no vengo aquí a decirle algo que leí en internet, mano. No, ese no es mi estilo. Yo jamás hablaría de algo que yo no he logrado. Cuando la gente pasa por aquí y ve todo esto, este es mi fruto.
Yo lo pensé, yo lo ideé, yo lo planeé. Es un trato entre Dios y yo. Y he usado todos los recursos a mi alrededor. Y lo he demostrado con creces. Y desde mi juventud, que se puede ser un canal de la voluntad de Dios. Y eso es lo que pesa al final, por hermano. Y yo me glorío en mi padre de eso. En mi padre. A veces ese argumento ha sido lo suficiente para llegar con el evangelio a un corazón. Solamente decirle mira y juzga. Mira y juzga. Ese era el argumento de nuestro gran rey. Él en un momento le dice a sus retractores, si ustedes no creen lo que yo digo, bueno, por último vean mis obras. Y claro, cuando hablamos de las obras, nosotros pensamos en los 3 años de ministerio, pero la vida de él partió del día que nació, por hermano. Nuestro rey no solamente era bueno para hacer un chasquido de dedos y darle vista a los ciegos, era trabajador, sabía de esto, sabía de lo otro, se había encargado de su familia. Él era un hombre completo, por hermano. Eso es lo que no terminamos de entender. Si cuando él él entró al ministerio, por decirlo así, a su ministerio, a su misión y brilló al mundo, él ya venía brillando de antes. El clamor y las lágrimas venían de antes, por hermano. Era un hombre trabajador, no un hombre que andaba así efímero en el aire, nomás así no soñando y hablando de reino, y no era un vago, era un inoperante, no era un irresponsable. No, por hermano, era trabajador, era inteligente, era sabio, un buen administrador, diferenciaba lo bueno de lo malo, la tenía clara, por hermano. Entendamos que Cristo es más que un obrador de milagros, es más que un predicador, por hermano. Es el hombre perfecto. Es el hombre perfecto. Él sabía diferenciar muy bien a aquel que necesitaba de Dios y al que andaba dando jugo. Él lo sabía desde antes de ser famoso como el Cristo, el Mesías. Él era de antes. Me estoy explicando, ¿no? Y él no nació en el mejor de los lugares. De hecho, el lugar donde él venía tenía hasta mala fama, hermano. Pero aún en ese lugar, él ya brillaba. Como un buen hijo, como un buen primogénito de su casa. Porque no solamente fue primogénito arriba, también fue acá abajo, hermano. Así como dio ejemplo arriba, también dio ejemplo acá abajo, hermano. ¿O tú crees que Jesús una pega de un día la hace una semana? ¿De verdad crees eso? ¿De verdad crees eso? ¿De verdad crees eso? ¿Tú crees que nuestro Señor se pone a hacer una pega y la desarmaba 10 veces porque le quedaba mal? ¿De verdad crees eso? ¿De verdad crees eso? Yo he investigado del rey. ¿Sabes qué? Muchos dicen que era medio pariente de Nicodemo. Por eso Nicodemo se acercó a él. Dicen mucho que Nicodemo era fariseo, sí, pero Nicodemo también era un empresario de la época y él trataba con metales preciosos, iba a la antigua, lo que después se conocería como Inglaterra. Y dicen que Cristo en su juventud, 14, 15 años, se fue con él a trabajar arriba. Y trabajaba en las minas, era experto en metales. Es decir, Cristo siempre fue un hombre operativo, por hermano. Siempre fue un hombre completo, siempre buscando aprender, siempre buscando desarrollarse. Porque, claro, tocar a alguien y devolverle la vista porque Dios me dio el don, eso lo hace cualquier tonto, por hermano. Si Dios le da algo a alguien, no es esta persona. Pero ¿sabes qué es lo glorioso? Cuando algo se autodisciplina, esa es honra de Él. Cuando alguien mejora, esa es honra de Él. Y fue tan lejos que siguió cavando en su propio corazón. Y ¿saben qué? Nuestro reino se hacía tonto. Hay gente que se engrupe con los cargos, hermano. Eso lo hacen los necios. Él jamás se engrupió con el cargo porque Él siempre supo quién era. Siempre lo supo. Siempre lo supo. Pero ¿saben qué? A pesar de eso, Él cavaba en su corazón. Cavaba. Hasta que en un momento encontró algo y halló desobediencia y comenzó a luchar contra ella. Dios quiere hijos que puedan reflejar su gloria. Su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Brillar así con una teofanía, ver los ángeles saltar de nube en nube, no, hermano. La gloria de Dios es que te admiren. Dios es uno de los atributos, pero así primordiales de nuestro Padre, es que Él es admirable. Claro, nosotros desde acá de la tierra lo vemos, pero si ascendiéramos y lo viéramos desde otra perspectiva, lo veríamos y lo experimentaríamos de otra manera. Nuestro Padre está aquí, hermano. ¿Y sabes qué? Él es admirable, como Dios es admirable. Los dioses lo admiran. ¿Saben por qué? Porque Él hace cosas que ellos no son capaces de hacer. Porque Él recorre caminos que ellos no fueron capaces de recorrer. Porque Él mejoró cosas dentro de Él que los otros no fueron capaces de mejorar. ¿Lo ven o no? Entonces, diga el débil, fuerte soy. ¿Y cómo un débil dice que se hace fuerte? ¿Sabes cómo lo dice? Y ojalá lo podáis entender. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a decirle esto a tu hijo. ¿Saben cómo un débil dice que se hace fuerte?
No lo hace en un acto de fe. Ay, diga el débil fuerte. No, hermano, nunca ha sido así. ¿Sabes cuando el débil le está diciendo a Dios que va a ser fuerte? Cuando pone manos a la obra. Cuando va a la lucha, cuando va a la pelea, cuando ve el tronco que no lo puede levantar y como puede se gana y lo comienza a tratar de parar. Ahí, ese es el verdadero clamor, ese. Eso es lo que Dios honra, porque cualquiera podría decir, diga el débil fuerte soy. No. Yo no esperé que viniera un ángel del cielo a entregarme los planos de esta cuestión. Yo los comencé a diseñar no teniendo un cuesco idea de construcción y comencé a pensar y quedó bueno, por hermano. ¿Y sabes por qué quedó bueno? Porque cuando el débil dice fuerte soy, cuando Pablo en un momento miraba cosas en la vida que él sabía que no las podía hacer, pero había algo grande en él, el deseo de alcanzar a Cristo. Y él decía, yo todo lo puedo en Cristo, aún la imposibilidad, aún la negación, aún contra la traición, aún contra la falta de recursos, yo todo lo puedo en Cristo. Y cuando, hermano, cuando no se daba las papas, ¿sabes lo que hacía Pablo? Dejaba sus cositas, dejaba sus rollos, se iba ahí a la ribera, el gran Pablo, el gran apóstol, el gran Saulo de Tarso, y buscaba pega y se acercaba al otro, oye, ¿tenéis pega? Y se ponía a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque era un verdadero hombre de Dios. Porque aprendió bien de Cristo, cosa que a veces los otros no aprendían. A veces Dios intervenía sobrenaturalmente en su vida y otras veces no. Pero cuando todos piden que le caiga del alto cielo, así un gran milagro. Eso, ¿saben quiénes lo hacen? Los flojos. ¿Saben quiénes hacen eso? Los cómodos. ¿Saben quiénes esperan eso? Es el evangelio que vende, por hermano. Que vende. Algún día van a haber muchos milagros aquí. Pero ustedes van a ver cómo yo lo voy a proclamar. Y te aseguro que nadie va a llegar aquí en busca de milagros. Te lo aseguro. Dios los va a dar a quien Él quiera. A quien encuentre digno. A quien halle con un corazón digno de darle algo. Pero ofertas de milagros, no. Nada que pasen acá todo porque yo voy a tener un don y lo voy a repartir. No. Estas cuestiones se van a ganar. Las sanidades se van a ganar. Las visitaciones de Dios se van a ganar. Todo se va a ganar como tiene que ser. Porque las cosas regaladas lo único que hacen es corromper el alma de los hombres. A Salomón se le regaló sabiduría. ¿Y qué hizo con ella? Se terminó alejando de Dios y postrándose ante Dios es ajeno. A David no le regalaron nada. Nada. Peleó por cada cosa, por cada territorio, sangró, arriesgó, luchó, creyó una y otra vez. No le llegó un ejército de superángeles del cielo. Le llegaron los amargados, los débiles, los fracasados. Y de ahí las cosas cambiaban. Hermanos, yo hoy se lo digo a cada uno de ustedes. Es tiempo ya de dejar de solo obedecer, sino que ahora ir más lejos. Ir por el sentir. Ya no me pueden estar repitiendo lo mismo, ni el pastor ni un hermano. Ya no me pueden estar repitiendo, porque si me están repitiendo lo mismo siempre. Aleluya. ¿Saben por qué los computadores tienen un disco duro, hermano? Porque básicamente los computadores tienen dos tipos de memoria. Básicamente en realidad tres. Tiene el disco duro, tiene memoria RAM, que es la volátil, pero también existe una memoria ROM, que es la menos conocida. Y son donde se graban pequeñas cosas básicas, no se pueden grabar grandes programas, no, pero son cosas básicas, donde está la famosa BIOS. Pero eso tú apagas el computador, se te puede acabar la batería y queda grabado en la ROM. Pero ¿sabes qué? Hay un momento en que hay gente que aquí parece que no tiene disco duro en su corazón. No tiene ROM ni nada. Se desconectan de la presencia de Dios y es como cuando estás con una planilla Excel abierta y no la grabaste y se te acorta la luz y se te fue todo. A varios les pasa eso acá. Mientras están enchufados en la gloria, es como que todas esas verdades gloriosas están ahí y las perciben y se gozan en ellas. Pero cuando se desconectan de la presencia de Dios, tienen memoria volátil, por mano. Porque cuando yo digo amén a algo, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy empeñando mi palabra. Estoy diciendo sí, lo acepto. Mi palabra debe valer. Pero cuando yo digo amén a algo y no lo cumplo, ¿en qué me convierto? En un mentiroso, en alguien sin honor. ¿Y saben por qué pasa eso a veces? Porque no hay una conexión constante. Porque no tengo mi propia batería, que aunque se me corte el suministro, me sigo nutriendo. ¿Me estoy explicando, no? Hay muchos que llegan a enchufarse en la gloria aquí, por hermano. Y hay otras áreas en la vida donde no han dejado que la verdad entre. ¿Y en qué me baso para eso? Porque actúan exactamente igual que hace 5, 10 y 15 años atrás. En cierta área de su vida. No en todo, obviamente sería injusto que dijera que todo está mal, no. Pero hay cosas que todavía no cambian, siguen exactamente iguales.
Y a mí me daría vergüenza. ¿Me estoy explicando, no? Una vez, la que fue mi esposa me dijo una vez, cuando tú y yo nos conocimos, tú no eras así, me dijo. Pero le aplaudí, hermano. Eso es exactamente mi meta, le dije yo. Yo jamás voy a ser igual que antes. El que yo era murió para que aparezca el eterno, el que siempre fui. Esa es mi meta, le dije yo. Ahí se quedó muta, acá. Pensaba que con eso me iba a avergonzar. No, nosotros tenemos un deber sagrado y es cambiar. Yo no puedo seguir siendo el mismo en ningún área de mi vida. Es mi deber sagrado cambiar. Es mi deber sagrado alcanzar, aleluya. Por un lado, lo que ya había alcanzado antes y lo que no tenía, cultivarlo en esta tierra. Por eso Dios te presiona. Por eso Dios deja que te ataquen por todos lados. Por eso Dios deja que las tinieblas vengan y te golpeen. ¿Para qué? Para que aprendas. Aprenda de una vez por todas a adquirir las cosas y llamarlas tú como a las cosas que no son, como si fuesen. Hay un momento en que Dios le dice a su pueblo que tú sí seas sí y que tú no seas no. Decídete de una vez por todas. Muchas bendiciones, muchas cosas espirituales, naturales, incluso materiales, que para Dios son intrascendentes, pero a veces para nosotros son importantes en cierta medida también. Todo llegaría a nosotros si fuéramos de una línea. Todo llegaría, las cosas se ordenarían en pro de uno de los hijos de Dios. Pero las cosas no pueden someterse cuando todavía la imagen de Cristo, esa mente de Cristo, todavía no está forjada en nosotros. Yo siempre he creído, hermano, que lo que uno quiere lo puede alcanzar de verdad. Yo siempre he creído eso. Pero algunos están tan acostumbrados, están tan embrutecidos en su alma, que hacen y hacen y hacen y hacen y hacen. Y a veces lo hacen mal, lo hacen a media, pero siguen y siguen y siguen. Y nunca meditan en su camino. Y uno le dice de todas las formas, la buena, la mala, hasta uno se ríe de ellos. Y ni así entienden. Ya es tiempo. Ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de alcanzar la altura. Ya es tiempo de que Dios se agrade de nuestras palabras. ¿Saben qué? Esto es tan glorioso. Yo siento que la razón por la que Dios en más de una vez rompió el protocolo y habló desde lo alto y todos lo escucharon. Bueno, algunos escuchaban trueno, otros escuchaban cualquier cosa. Pero habían algunos que decían, Dios le habló, decían. Y en un momento el Cordero, yo siento que si hay algo que Cristo ha logrado mejor que cualquier ser humano, y que cualquier humano aquí vivirá, es agradar a Dios. Agradarlo. Pero no por obedecer nomás, ¿me entienden? Sino que lo agradó porque Dios se daba cuenta. Podía ver en él como en ningún hombre que él entendía lo que hablaba. Él entendía, no repetía como loro, sino que ya había entendido las palabras. Y ahí él se convirtió en el verbo del Padre. El verbo de Dios. Así que dejen de repetir y ahora mediten en la ley de Jehová. Mediten. Hay cosas que pueden cambiar tan drásticamente en nuestra vida. De verdad se lo digo. Tan drásticamente pueden cambiar. Podemos vivir tantas cosas tan únicas, tan especiales, tan trascendentes, si nosotros estuviéramos dispuestos a ese cambio. De verdad. Yo medito todos los días en esa cuestión. De verdad. Medito todos los días en cómo ser mejor que ayer. Cómo ser mejor en mi maestría, cómo ser mejor en mi gobierno, cómo ser mejor en todo, mejorar en todo. Y estoy dispuesto a pasar por pruebas para mejorar, porque yo siento que a mí Dios me mete en pruebas para mejorar. Me pone en esperas para mejorar, prueba mi paciencia para mejorar, prueba mi capacidad de aguante para yo mejorar. Yo me doy cuenta de eso y siento que eso. Hay algunos hermanos que nunca pueden hacer una lectura correcta de lo que les pasa, no lo pueden ver. No pueden ver cuando Dios está re enojado con ellos y no lo ven. ¿Cómo? Yo no puedo entender eso, hermano. De verdad. Yo me doy claramente cuenta cuando Dios está enojado conmigo o está molesto conmigo. Me doy cuenta al tiro, pero al tiro. ¿Cómo hay gente que no lo puede ver? Yo me he encontrado a veces diciendo a la persona acá cuestiones básicas y me dicen la misma. Entonces yo ya ahora tomé la determinación de hacerse la corta. No. Y ya saben que me molesta hasta que hablen de eso. Porque ya lo he dicho tantas veces. Tantas veces. Y siguen con la porfía, siguen gobernándose en sus propias ideas, siguen actuando de acuerdo a sus propios conceptos y no oyen lo que les dice su maestro, no lo oyen. ¿De qué me sirve estar oyendo tanto tiempo
y perder el tiempo y nunca adquirir nada. ¿Cuánto vamos a seguir así? Yo creo que las cosas pueden cambiar, de verdad. ¿Saben qué? Dios tenía un tremendo propósito con Moisés, pero grande, muy grande, de verdad. Y a los 40 años Moisés se había torcido tanto, hermano, de verdad. Se había torcido tanto, que en un momento Dios tuvo que intervenir y lo hizo y le hizo caer en una trampa. Uno como que comienza a rearmar la historia, hermano. ¿Y sabes qué? Cuando uno lee la primera vez a Moisés, uno dice, este tipo se criminó y salió arrancando. Pero cuando uno lee Hebreo, uno se da cuenta de que él ya sabía de que Dios, escucha muy bien, de que Dios lo iba a usar. No sabía dónde, cuándo ni cómo, pero que lo iba a usar. Y el autor de Hebreo se le revela algo para que no quede tan mal parado Moisés. Se le revela de que él, Moisés, había despreciado la gloria de Egipto. Y había despreciado todo lo que el mundo le ofrecía. Y todo lo que Egipto le ofrecía. Y no lo cambió por la gloria de Cristo, dice. Entonces ahí pasó algo que no se escribió. Una experiencia que nadie documentó. Algo que era muy de él. Pero Dios, en medio de todo ese torbellino de cosas las que tenía claras, otras no, Dios lo hizo tropezar y lo saca de la jugada. Porque no estaba listo. Y lo lleva a ese desierto a perderse. A cansarlo. Que se cansara de hacer las cosas a su manera. Que se cansara de hacerlas a su manera. De que se cansara. Porque él sabía que era un escogido, Dios lo sabía. Cuando uno es un escogido de Dios, hermano, a ese nivel yo creo que es casi imposible. De verdad, es imposible no darse cuenta del llamado. Pero a pesar de ser escogido, de haber sido redimido, de haber sido salvado y haber sido favorecido en su crianza, en su protección, en muchas cosas, estaba tan distorsionado en tantas cosas, hermano. Entonces Dios lo sacó y se quebró. Y armó su vida, y se casó, y tuvo hijos, y todo un cuento. Y se olvidó de todo. Pero Dios, mientras tanto, lo seguía cansando. Cumplió 50, cumplió 60, cumplió 70 años, y lo seguía cansando. Y todos los días salía con las ovejas y volvía, salía y volvía, hasta que al final se olvidó de quién era. Y cuando ya se había borrado, ya estaba agotado, estaba tan desgastado el viejo Moisés, la zarza se encendió. Yo soy un convencido que para cada hijo hay un momento crucial en que tiene que encenderse algo. Entonces tú hasta ahora, sé sincero contigo, una pregunta retórica, una pregunta que no merita una respuesta audible, sino que algo interno acá, ¿no? ¿En qué etapa estáis? ¿Ardió la zarza para ti? Podría decirme, sí, pastor, yo siento que Dios está cumpliendo toda su voluntad en mí, estoy así, estoy... No, no es así. A que nadie le ardió la zarza todavía. Pero Dios determinó que iban a arder. Los que son de Él. Determinó que una zarza los va a despertar. Y cuando la zarza los despierte, va a ser trascendente. Y cuando Dios lo comenzó a llamar, le comenzó a decir, vas a hacer esto, él ya no quiere ir. ¿Y saben por qué siento que no quiere ir? Porque no se halla capaz. Toda la fuerza de la que él se quería agarrar ya no estaba, hermano. Entonces sintió que ya no... Y discutió con Dios. Y Dios le hizo sentir su poder. Sintió la lepra. Sintió la vara convertirse en serpiente. Y ni aún así entraba en razón. No quería ir. Pero Dios lo sacó de ese hoyo. Lo enderezó por amor a su pueblo. Y Dios insistió, ¿saben por qué? Por un solo argumento. Le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Le dijo, yo estoy oyendo el clamor de mi pueblo. Y por ese clamor te voy a despertar. Por ese clamor que está llegando a mí, ya llegó a mí, ya no, el cielo no puede parar el clamor. Y por amor a los que están clamando te voy a despertar. Y Dios comenzó a luchar con Moisés y le dijo, quiero que te circuncide tú y tus hijos y tu casa. Y mira cómo la obediencia era a medias. Siempre te está brillando, hermano. Hoy está aquí, hermano. Y de un momento salió a matarlo, hermano.
porque estaba obedeciendo a media, porque era testarudo, porque era ignorante, porque hacía las cosas a su manera. Y Dios comenzó a desarmar su vida. Cuando Dios salió a matarlo, quebró su matrimonio. Nunca más habló de su mujer. Nunca más habló de sus hijos. Pero ¿sabes lo que Dios comenzó a hacer? Comenzó a ordenarlo todo. Y Dios le dijo, tú liberarás a mi pueblo, no tú y tu familia, tú. Y llegó solo caminando. Oh, Él está aquí, hermano. ¿Sabes qué me está diciendo Dios? Salió y hizo un montón de cosas. Pero cuando Él volvió, yo desarmé todo eso. Desarmé todo. Pero ¿sabes qué? Él tuvo que vivir el sufrimiento del desarme. Pero el llamado era más fuerte en Él. Porque el amor de Dios lo estaba atrayendo. Como dice el profeta, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Y comenzó toda una obra tan portentosa de libertad, hermano. Y Dios comenzó a reestructurar su vida después. La comenzó a ordenar. Porque por fin Moisés era más que un oidor. Era un hacedor de la voluntad de Dios. No solamente ir y decir cosas y deje ir a mi pueblo, no. Él comenzó a ordenarse acá adentro. Y cuando Dios lo comenzó a ordenar acá adentro, se comenzó a manifestar el verdadero siervo de Dios. Ese hombre que tuvo un año para comprometerse con la libertad. Que tuvo un año para ser más que alguien que decía Dios dice, sino que él comenzó a amar la libertad, comenzó a luchar por ella. Oh, Rama, Kai, Sabá, comenzó a ir por algo más. Dios comenzó a ver la esencia que tenía que ver. Eso que había perdido en la derrota de los 40 años, lo estaba recuperando ahora. Estaba recuperando el sentir de Dios. Estaba recuperando, se había dado cuenta que había sido llamado y en un momento él quiso ir, él quiso luchar y comenzó la lucha, la controversia. Faraón se empecinó contra los hebreos y él se puso firme y comenzó a luchar. Fue ante Faraón, tiró la vara y comenzó a hablar y comenzó a comprometerse, comenzó a ser transformado. Era más que una bocina de Dios, sino que se convirtió en alguien que expresaba la voluntad de Dios. Y en un momento, cuando Dios lo defiende, mire lo que Dios habla de él. Dice, él es recto en toda mi casa. Tiene el mismo sentir que yo tengo. Hace lo que yo haría. Habla como yo hablaría. Él camina con libertad en mi casa. Camina con libertad en mi hogar. Camina con libertad en mi presencia. Porque Él hace lo que yo quiero. El mismo sentir. Eso es lo que yo creo que entiendan algunos de ustedes. Que su vida es más que tú estés a cargo de esto otro, tú a cargo de acá, tú cumplís acá. No, es más que eso. Hay un momento, hermanos, en que se vuelve tan vacío el hacer solamente. El cumplir. Se vuelve tan vacío de verdad. Hay un tiempo en que es aceptable. Pero después Dios quiere seguir avanzando. Dios quiere seguir penetrando en los corazones. Dios quiere seguir entrando y no lo dejan. Por eso se entibian. Por eso ese primer amor se va. Y como la iglesia de Éfeso, lo cambian por hacer. Pero para Dios no hay magia en el hacer nomás, hermano. El hacer es hacer, tú entras y salís, cumplís, así todo lo que tenés que hacer. Pero ya no hay nada más que eso. No hay entendimiento, no hay comprensión, no hay profundidad, sino que voy y hago. Me dicen, voy y lo hago, voy y cumplo, voy y hago mi deber, hago mis tareas, hago todo. Pero no hay nada más. Y este mundo va a desaparecer. Y todo lo que hay en él. Y el hacer de esta tierra no te va a servir para catapultarte hacia la eternidad. Pero el amor que cultives aquí, el amor, ese amor que te enseña a caminar con Él, ese amor que te da la fuerza para cambiar, ese amor que te quebranta, ese amor que te impulsa al cambio, porque el amor cambia, por hermano. El amor es más que hacerte llorar, hermano. El amor te cambia. El amor te cambia, el amor te cambia. El irresponsable se vuelve responsable, el flojo se vuelve trabajador, el necio se vuelve sabio. El amor cambia. Cuando no hay amor no hay cambio, hermanos. No hay cambio. ¿Sabes qué es lo que dice Pablo? Que las profecías se van a acabar, todo se va a acabar. Pero al final hay una sola cosa que va a trascender esta dimensión.
La profecía aquí no sirve, pero cuando ya estemos allá, la profecía ¿para qué? ¿Me entiendes? Las lenguas ¿para qué? Ya todo va a ser claro, todo va a saber nítidamente. Pero hay una sola cosa que te va a seguir haciendo avanzar en la otra realidad. En la otra realidad es el amor. Cuando entiendo que aunque estoy en el mundo ya no pertenezco a Él. Cuando entiendo de que Él vino a querer sembrar en mí el sentir. Ese sentir que a Él le costó tanto dolor, tanto sufrimiento, pero que lo logró hacer de Él. Y no solamente me refiero a los 33 años y medio que vivió en esta tierra. Cristo es el resultado de una eternidad. El resultado de un tiempo incontable, de éxitos, de fracaso, de victorias, de derrotas, pero siempre anhelando a su Padre. Porque un hijo siempre anhela a su Padre, siempre anhela a su Padre. Es más que hacer, y ese anhelo es el que me acerca, y el acercarme es lo que me purifica. Pero cuando no estoy purificado, estoy entenebrecido, y en las tinieblas yo no puedo entender el sentir de Dios. No puedo entenderlo. En las tinieblas gobiernan las tinieblas. Pero Dios habita en la luz inaccesible. Y lo que el Espíritu de Dios hace es crear un vínculo entre nuestra eternidad y la de Dios. Nos une. Pero si eres liviano para vivir, si ponéis toda tu atención aquí en el sermón, pero ya afuera cero atención a Dios, cero. Si cuando estáis trabajando o haciendo algo, ya sea incluso para Dios, estáis con la mente y corazón en otra parte, ¿crees tú que Dios podrá tratarte? Yo siempre, hermanos queridos, he buscado algo. ¿Y saben qué es? Que lo que yo viva con Dios se materialice. Se materialice. ¿De qué me sirve a mí ponerme a llorar y quebrantarme y con lágrimas en los ojos predicar o enseñarle a alguien cuando yo no soy capaz de traer eso de allá y traerlo hacia acá y materializarlo en mi mundo? ¿De qué me sirve? De nada. Ya es tiempo de ir más allá. Y aquí no hay que ser el pastor para orillar. No hay que ser el pastor para que Dios me use, para que Dios desate su voluntad a través de mí. No necesito ser el pastor. Necesito ser un hijo nomás. Un verdadero hijo de Dios tiene lucha hasta en su propia casa, hermano. Jesús lo dijo. Los enemigos serán los de tu propia casa, y a veces eso es duro, hermano. ¿Lo ven? La pregunta es: ¿dónde vives? Esa es la pregunta. ¿Sabe qué dijo Josué cuando se convirtió en el león que tenía que ser? Se paró frente a todo Israel cuando todavía había, a pesar de que habían sido tratados, todavía habían cuestiones turbias. Todavía había hipocresía, todavía había idolatría escondida. Y en un momento Josué se cansó de la cuestión y les dijo: hagan lo que quieran, decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y estoy seguro, hermano, que no todo en la casa de Josué eran blancas palomas. Porque eso es utópico, eso no existe. Es como cuando el recién convertido llega a una iglesia y piensa que todos son buenos, eso es utópico, eso no existe. Hay ovejas de Dios y también ovejas del diablo, siempre será. Hay cizaña y hay trigo, siempre será así. Pero cuando él dijo yo y mi casa, yo no creo que está hablando de la tienda donde él vive. No creo que está hablando ni de su mujer, ni su hijo, ni su sobrino, ni su siervo, ni su esclavo, no. Está hablando de su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí va a gobernar Él. Si en mi casa me apoyan, allá ellos. Si me dejan, allá ellos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso fue lo que se acuñó en el corazón de Josué. Y esa generación vio la gloria de Dios, vio el sol pararse, vio un montón de cosas. Pero la lucha seguía en los corazones. ¿Por qué creen ustedes que muchas tribus no pudieron tomar la tierra? ¿O está aquí, hermano? ¿Por qué creen que muchos no pudieron concretarla? ¿Por qué? Porque el cambio no viene por la impresión de las cosas naturales. El cambio viene por una decisión personal. Porque Dios ya lo ha probado todo para tratar de cambiar genuinamente el corazón de los hombres. Lo ha intentado todo, hermano, todo. Nuestro Padre lo ha intentado todo. Y lo que estamos viviendo ahora es, hermanos, la tesis final de Dios.
La tesis final es que cada alma decida soberanamente salir de su ignorancia. Esa es la tesis final de Dios. Que cada corazón decida dejar atrás su oscuridad y venir a la luz. Porque Dios ya no puede hacer nada más para cambiarnos. Ahora es nuestra decisión. Si las almas quieren seguir encadenadas y atadas en áreas de su vida a la oscuridad, allá ellos. Pero aquellos que quieran tirar las cadenas, aquellos que quieran proclamar su libertad, aquellos que quieran caminar hacia Él, Él los va a ayudar con el poder del Espíritu Santo. De todos los apóstoles, el que más escribió de esto fue Pablo. Habló de la mente de Cristo. Habló del sentir de Cristo. Habló de la manifestación del poder del Espíritu Santo para que la fe de los hombres no estuviera firmada en palabras humanas, sino en el poder de Dios. Él habló de estas verdades, a ver si alguien quería oírlas de verdad. Yo las quiero oír, porque estas son las verdades que nos cambian de verdad. Esta es la verdad que va a romper toda atadura. Esta es la verdad que va a deshacer toda artimaña del enemigo. No hay atadura, no hay arma que pueda parar, que pueda destruir a un hijo que quiere seguir la verdad. Aleluya, la gloria de Dios. Mientras llevaba la cruz no había nada que lo pudiera detener. ¿Sabe por qué? Porque Él quería llegar. Él quería llegar a la cima. Así que no importa si cayó 1, 2, 3 o 20 o todas las veces que fuera necesario, Él se iba a parar por cada una de ellas. Porque Él estaba resuelto a llegar arriba. Estaba resuelto a lograrlo. Era más grande que haber multiplicado la comida, era más grande que haber hecho milagros, era más grande que todo lo que había hecho. Era arrastrar la cruz como un león. Oh, gloria a Dios. Era arrastrar la cruz como un león. Ahí no había milagros, no había aplausos, no había gloria, no había palomas bajando, no había nada. Era el tesón de llegar. Era el tesón de lograrlo. Era el tesón de ir a más arriba. Y lo logró, hermano. Lo logró. No se conformó con ser el Mesías, iba a ser el Salvador. No se conformó con ser un obrador de milagro. Él iba a ser igual a Dios. Ahí está la esencia de un hijo que no se rinde. Como su padre aprendió y nos mostró el camino. Así que no importaba cuántos azotes le dieran, no importaba cuánto la gente se burlara de él, no importaba cuánto lo dejaran, él iba a seguir igual. Dios ya no va a usar nada más para traerte. Si tu corazón no quiere venir a Él, no va a hacer nada más. Pero si tu corazón quiere venir a Él, el Espíritu de Dios te va a estar esperando. Sí. ¿Sabes que Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro, hermano? Y esa tremenda intervención de Dios no lo cambió. Lo cambió la derrota. Yo hoy te pregunto, ¿vas a llegar a los 80 años para cambiar? ¿Vas a desgastar tu vida y cuando seas un anciano decrépito, ahí vas a decir, ahora sí lo quiero hacer? ¿Quieres eso? ¿Quieres correr toda tu vida haciendo cosas y al final Dios te diga, ¿y? ¿Eso quieres? Yo no quiero eso para mi vida. Quiero entender las palabras de mi Padre. Y cuando uno las quiere entender, hermano, uno se doblega. Por eso el preludio de la gloria es la humildad. El preludio es la antesala. Si los corazones quieren seguir porfiando en lo mismo, bueno. Pero si quieren ver una zarza arder, si quieren ver que Dios entre, ya es tiempo ya. Ya es tiempo. Y yo hoy día se lo digo al enemigo, a tratar de aplastarlo, a como dé lugar, de distraerlo, a como dé lugar, para tratar de tironearlos. No dejen que los tironee hacia atrás. No se lo permitan. Probablemente más de algunos no entienden nada de lo que yo digo, pero hay otros que sí. Porque entender no es hacer el ejercicio intelectual. Entender es cuando el corazón siente el llamado. Eso es entender. Cuando el corazón siente que lo están atrayendo hacia Él. Oír cualquiera, entender cualquiera, pero entenderlo acá adentro, cambia toda mi vida, hermano. Cambia todo lo que soy. Ahora depende de cada uno de ustedes. Ese es nuestro llamado. Que haya el mismo proneos, el mismo sentir, la misma perspectiva, el mismo anhelo. Y que no sean los mismos disfrazados nomás. No se disfracen de hijos. Sean hijos. Sean hijos porque todavía falta, hermano. Y falta más de lo que algunos se imaginan, de verdad. Falta más de lo que imaginan. Si supieran lo que falta, les daría miedo. Yo sé lo que les digo. Si vieran lo que falta, no podrían dormir.
Yo sé lo que le estoy diciendo. Pero llegará un momento en que el velo va a ser rajado y todo el poder de Dios se va a manifestar. O el suficiente para hacernos tambalear. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y van a sentir que toda su vida está condenada. Yo sé lo que les estoy diciendo, hermano. Yo sé lo que les estoy diciendo. Y van a sentir que el tiempo se les acabó de una. Yo sé lo que les estoy diciendo, hermano. Y van a sentir que todo lo que hicieron fue deficiente. Yo sé lo que les estoy diciendo. Y va a ser un sentir tan intenso, tan profundo, que se van a descalabrar algunos. Yo sé lo que les estoy diciendo. Porque yo lo he sentido. Yo siento antes que ustedes las cosas. Y si yo, siendo quien soy, cómo estoy, lo he sentido, es cosa de imaginarme, hermano. Es como cuando te llevan al gimnasio y te ponen un banco prensa que te supera. No sé, 100, 120 kilos en pecho. Oh, no siente, hermano, que se le... Y si yo con dificultad apenas podría levantarlo, apenas, es cosa de imaginarme nomás lo que le pasaría a otra persona, cualquiera, que lo pongo ahí, agárrala. Se le vendría con todo encima, hermano. Y ese ejemplo es muy pobre todavía, porque el peso de Dios no se puede medir. Las pesas de Dios no se pueden medir. El peso que Él va a producir sobre las almas es inmedible, es indescriptible. Yo no puedo, yo trato, pero no puedo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Así que el tiempo que queda, aprovechenlo bien. Aprovechémoslo bien. Porque el bien iba a ser glorioso, pero también va a ser terrible. Y va a ser terrible acá adentro. Yo sé lo que le estoy diciendo, en serio. Y cuando yo he estado frente a ese momento, te juro que he sentido como que me descalabro. Yo sé lo que te digo. He sentido como, yo no le tengo miedo, casi nada, pero es un momento una cuestión pero caótica. Y yo he sentido que Dios me lo hace sentir así como de a poquito nomás. De a poquito nomás. Y es caótico. Toda esa falencia, todo lo que no logré, todo lo que me faltó, es como que descalabra, hermano, descalabra, te parte el alma. De verdad. Pensemos en esto, hermano, de verdad pensemos. De verdad pensemos. ¿Qué crees tú que sintió Moisés cuando Dios salió a matarlo? ¿Tú crees que fue un día como cualquier otro? ¿De verdad piensas eso? Cuando Dios sale a matar a alguien, preparémonos, hermano, para lo que viene. Porque cuando llegue, ya no va a haber tiempo para pedirle ayuda a nadie. No va a haber tiempo para venir a pedirle un consejo al pastor, porque no va a haber tiempo. Ahora es cuando. Amén. Pónganse en pie. Vamos a darle gracias, Señor. Eterno Padre, en esta noche, Señor, bendecimos tu nombre. Te rogamos, Padre Celestial, que lo que Pablo trató de explicar, nosotros lo podamos alcanzar. Al menos, Señor, en la medida suficiente, para que estemos a cuenta contigo, Padre. Yo te ruego que tu palabra traiga el cambio a nuestra vida y que nuestro entendimiento se abra, Padre, una comprensión mayor de tu voluntad. Padre Celestial.